Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en este acto de reconocimiento y homenaje al circo Anastasini y a los fusilados de Lodosa y a los represaliados, englobado en los actos de memoria histórica. Desde siempre, el circo ha traído a las ciudades y pueblos a toda una corte de artistas y animales exóticos, cuya llegada, muchas veces en caravanas y carromatos, anunciaba el espíritu mágico y deambulante que encierra, mostrándonos un legendario mundo que hace el más difícil todavía, provocando el asombro y regocijo de una audiencia deslumbrada. Un círculo mágico, donde levantaban el polvo los caballos al girar esa rueda de la vida, sobre la que volaban cuerpos en trapecios y cuerdas flojas, sobre la que el hombre bala trazaba una parábola perfecta, o donde los payasos, los magos, los tambores y las fieras aparecían y desaparecían por el efecto de la misma magia que creaba un mundo en el que se desafiaban todas las leyes, imponiéndose la belleza, el gusto por lo insólito, el espíritu de superación. Pasen, pasen y vean, por unas monedas, tomen sitio donde quieran. Señoras, señores, niños y niñas, dispóngase a disfrutar de un circo espectacular. El circo llegó. Me imagino que estas pudieron ser algunas de las palabras que anunciaron su llegada a nuestro pueblo. El 17 de julio de 1936 llegaba a Lodosa el circo Anastasini. Niños y niñas como Ana, María, José, Rosario, José Luis, Carmen, Mercedes, se acercaban corriendo para ver qué sucedía. Sus ojos saltones, sus caras expectantes y alegres reflejaban ilusión, ajenos a la realidad que les rodeaba. No podían ni imaginarse que iban a ser testigos de hechos trágicos y que muchos años más tarde serían testimonio vivo de la historia. El circo se instaló aquí mismo, en la plazuela. Era un circo muy grande, así que ocupaba prácticamente toda la plaza. No sabemos cuántas funciones pretendían dar en el pueblo, ni cuántos días estarían aquí. Lo que parece cierto es que solo dieron una única función. Al día siguiente de esa función, el circo que tanta ilusión y esperanza habían despertado entre los niños y niñas desapareció. Solo quedaron las lonas, bancos, sillas y algunos animales. Nada se supo de sus integrantes. La mayoría de ellos desaparecieron sin dejar rastro alguno. En su lugar se podía ver el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ese edificio sirvió de centro de detención, de cárcel provisional para todos los represaliados republicanos, para todos y todas los represaliados republicanos, y meses más tarde como residencia de carlistas y falangistas. Ese día 18 de julio, cuando se tuvo constancia de la sublevación militar, las organizaciones de izquierdas tomaron el pueblo y se dispusieron para resistir. El resto de la historia es de sobra conocido, creo. Me gustaría pensar que en esa función estuvieron los niños y niñas de Lodosa que anteriormente he mencionado, así como otros hombres y mujeres del pueblo, padres y madres, algunos de ellos y ellas bien pudieron ser. Ricardo tenía 3 hijos, Faustino 6, Salustiano 5, Pedro 7, Tiburcio 4, Francisco 5, Julián Salvatierra 6, Teodoro 6, Eloy 4, Asunción Vergara 2, Felipe Apuello 6. Estos eran todos fusilados. Todas estas de los 133, unos pocos de los 133. Todas estas personas son una pequeña muestra de los asesinados y asesinadas por los fascistas días y meses después. También me gustaría recordar a algunas mujeres, que entonces también algunas eran niñas, como Mercedes Colás, María de Luis, Anita López, Perfecta, Pilar, Luisa, Tomasa, Urbe, Visitación, Luisa, Julia, Victoria, Paca, Gavina, Pilar, Raimunda, Adela, Micaela, Pilar, Lucía, Asunción Vergara, asesinada, primero fue represaliada, le cortaron el pelo, Felipe Apuello también y Amada Morentin. Las 3 mujeres fueron fusiladas. Todas ellas fueron humilladas cortándoles el pelo al cero, dándoles aceite de ricino, paseándolas por las calles del pueblo ante los insultos y las risas de los fascistas. En algunos casos las llevaron a la iglesia para bautizarlas, siendo los padrinos los asesinos de sus padres o madres. Antes de acabar, me gustaría resaltar que resulta curioso que en un mismo lugar y solamente por un día se dieran cita en la plazuela 2 mundos tan opuestos. Por un lado, el circo representando la cultura, la libertad, la fraternidad, la esperanza, la diversidad,
y por otro lado el viejo cuartel representando la represión y la muerte. Muchas gracias, eskerrik asko. Un nuevo entramado institucional que iba a afianzarse en el único argumento del uso de la fuerza y la utilización de la violencia para eliminar al diferente. A continuación tomará la palabra el autor de la obra, Alberto Orderiz Martínez. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo os voy a explicar un poco el proceso, así brevemente, porque pues las piedras que estáis viendo, por ejemplo esa de ahí, que es la más grande, está cerca de las 4 toneladas. Y creo que funciona muy bien para explicar que una obra de este tipo no la realiza una sola persona, ¿no? Una sola persona no puede mover 4 toneladas. Entonces, pues para que esto se haya llevado a cabo ha sido necesario el trabajo de mucha gente, y especialmente me gustaría poner el foco en el pueblo de Lodosa, ¿no? En sus gentes. Y por ahí voy a empezar. Para mí ha sido un descubrimiento. Lodosa no lo conocía, llevo muchos años fuera, viviendo en México, y apenas he vuelto. Y entonces, cuando empezó año y medio, llegué por primera vez a Lodosa y me quedé fascinado por el pueblo, por un pueblo que está entre un río y una peña, con unas cuevas, un pueblo que aún mantiene la ruina de lo que fueron aquellas viviendas en las cuevas, que las calles estaban llenas de gente, que no sé, que sentí que había vida en el pueblo, ¿no? Me pareció un pueblo hermoso en un sentido de vitalidad, ¿no? Esa fue como mi primera sensación como visitante. Y después entré en otro proceso que ha sido ir conociendo a la gente, ¿no? Conforme avanzaba el proyecto, iba entrando, investigando sobre el pueblo, sobre los hechos trágicos del 36 que sucedieron aquí, pues fui descubriendo a los personajes, y de alguna manera se produjo en este proceso una especie como o así lo veía yo, una especie de repetición de lo que pudo ser el circo, cuando llegó el circo Anastasini a este mismo pueblo en el año 36, ¿no? Sentía que estábamos volviendo a traer el circo, ¿no? Que estábamos, después de tantos años, volviendo a traer a la plazuela esa época, esa situación de ilusión, de encuentro, ¿no? Y conectando otra vez con aquellos recuerdos que las personas mayores de Lodosa tenían sobre el elefante, sobre la amazona que caminaba encima del caballo, sobre los payasos, sobre las gradas, ¿no? Todos esos recuerdos me parecía invocarlos, ¿no? Y estos días, cuando estábamos montando la escultura en la plaza, pues no sé, estaba Félix Perolas y con su gran camión, y yo me imaginaba que era ese elefante, ¿no? Amelia y Benito, ¿no? que me han acogido con un cariño que recordaré para siempre, pues los veía como un poco los domadores del circo, ¿no? La brigada, Chuchín y Luis, para mí eran los hombres forzudos que me han ayudado a resolverlo, ¿no? Y tenía a Lourdes, que me vigilaba desde la ventana de su casa, ¿no? Que era la que hacía posible que el circo funcionase. Entonces, me parecía una historia que yo la estaba como, no sé, la tenía presente, ¿no? Esa repetición de lo que estábamos haciendo. Y cuando terminamos de montar las piedras, ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Porque faltaban 2 días para la inauguración y aún no habíamos empezado. Y había un grupo de niños bastante numeroso que estaban en aquella esquina de allá, y entonces cuando terminamos aún estaba todo sucio, aún había trozos de piedra en el suelo. Se acercaron y nos preguntaron: ¿podemos sentarnos ya? ¿Podemos jugar ya en las piedras? Y yo les dije, sí, ¿no? O sea, ni siquiera preguntaron si era posible, ¿no? Si podemos jugar en la escultura. No, ¿podemos ir ya allá? Y entonces, cuando les dijimos que sí, había como 6, 7 niños, luego fueron llegando más, se subieron, ¿no? Empezaron a brincar de un sitio para otro, no necesitábamos explicarles lo que sucedía. Y ahí me pareció que se produjo quizá la conexión más emocionante, ¿no? del proyecto, y es que
estábamos construyendo de una manera inocente, pues también el recuerdo de esos niños que estaban jugando sobre las ruinas de este circo que hemos reconstruido, de la misma forma que aquellos testimonios orales, ¿no?, que se han mantenido en Lodosa de los niños que eran entonces, se acuerdan de aquel circo que dio una única función, ¿no?, en esta plaza. Entonces, bueno, creo que es una historia muy bonita que, como ha dicho Amelia, funciona en contraste con lo que vino al día siguiente. Y pues en este proceso de inmersión que en mi caso he tenido yo he pensado mucho sobre qué es la guerra, ¿no?, en todo este tiempo, y al final no deja de asomar todo el tiempo cuando uno piensa sobre la guerra, la muerte, el asesinato y el crimen, ¿no?, y cómo los humanos llegamos a esa barbarie, ¿no?, en determinados momentos. Y mientras pensaba sobre eso me acordaba de una frase de Antanas Mockus, un político colombiano que trabajó mucho por la paz y sigue trabajando, que contaba que si nos vamos a matar, él decía, ¿por qué no mejor nos damos golpes y nos pegamos, ¿no? Y si nos vamos a pegar, mejor, ¿por qué no discutimos? Y si vamos a discutir, ¿por qué mejor no hablamos, ¿no? Y ahora añadiría, si vamos a hablar, ¿por qué no jugamos, ¿no? Y eso es un poco lo que trajo el circo a Lodosa. Y en esa secuencia de actos que van desde la violencia de matar a alguien hasta el otro extremo, que yo creo que lo ocupa el circo y de alguna manera una plaza pública como es la plazuela de Lodosa, están pues lo mejor y peor de una sociedad y de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un proyecto que guarda la memoria de la tragedia y de esa parte terrible, ¿no?, de la historia de Lodosa y de la que formamos de alguna manera también la historia de Navarra, de España y de la humanidad, y también el otro extremo, ¿no?, que es el que, pues bueno, el que estamos, creo, celebrando también hoy en día, ¿no?, recordar y también seguir viviendo. Muchas gracias a todos. Lodosa se ubica en una comarca con unas cifras elevadísimas de asesinados, las más altas de Navarra desde una perspectiva comarcal. Es el turno ahora de la música, de la mano del dúo formado por Lourdes Nieto y Miguel Urbiola, que además son madre e hijo. Quería dar las gracias a Amelia y a Benito por ofrecerme venir aquí, porque yo toqué el Día de la Memoria en Oteiza y les gustó la actuación y me han dicho para venir, y yo encantado hoy. Un placer. Ni de quienes cortaron las alas a las golondrinas, su sangre recaba las flores de viejas heridas, platos vacíos, camisas turcidas, fútbol, los toros, las mismas rutinas, niños jugando a rojos y molas, viudas rezando en tumbas vacías, el viento que sopla detrás de las olas, polvo y cenizas, polvo y cenizas. Volveremos a encontrarnos más allá de la tormenta, con lo que la vida nos ha dado. Aprendimos a olvidar que el pasado siempre acierta. Busca en la mirada del anciano que su tiempo ya pasó, pero su alma sigue abierta. Con lo que enseñaron esas manos volveremos a brindar más allá de la tormenta.
Los familiares debieron sumar a la dolorosa pérdida de sus seres queridos la represión infame del nuevo Estado. A continuación escuchamos a Lucía Ruiz Duque, miembro de la Asociación Panteón de Fusilados de Lodosa por la Guerra Civil 1936-1939. Me llamo Lucía Ruiz Duque, soy bisnieta de Florencio Duque y de su hermano Félix, fusilados en Lodosa junto con otras 133 personas. Lo primero de todo, desde nuestra asociación queremos dar las gracias a la consejera, al director del Instituto Navarro de la Memoria y al Ayuntamiento de Lodosa por hacer posible que hoy podamos estar aquí inaugurando esta escultura y haciendo de la plazuela un espacio de memoria histórica. Los reconocimientos han tardado, pero llegaron a Lodosa en el 2013 con los actos de reconocimiento a sus vecinos y vecinas, represaliados y asesinados. Y hoy nos volvemos a encontrar aquí. Somos una asociación pequeña llamada Panteón de Fusilados de Lodosa por la Guerra Civil. Varias familias de los 133 asesinados y asesinadas de Lodosa hacemos una aportación voluntaria para el mantenimiento del panteón y la colocación de flores en fechas señaladas. Es nuestro pequeño granito de arena en recuerdo de nuestros familiares, como también lo es poder aportar 500 euros para esta escultura en recuerdo del Circo Anastasini y también en recuerdo de nuestros familiares, de lo que pasó en el 36. Tras aquello, quedaron muchas viudas y muchos niños y niñas que ni siquiera llegaron a conocer o a tener recuerdo de sus padres en vida. Por eso seguimos aquí, porque esos niños y niñas y viudas supieron transmitirnos lo que pasó. Lo contaron con miedo y como pudieron, pero lo hicieron para que ese horror y ese miedo no volviera a suceder, porque la memoria y las ideas no se entierran. Como decía Koldo Pla, poeta vinculado con Tierra Estella, los mataron, pero no pensaron que los muertos tenían vivos y los vivos memoria. Tenemos el deber y la obligación ética de hacer una declaración pública que permita saldar esta deuda histórica. A continuación interviene la alcaldesa de Lodosa, Lourdes San Miguel Rojo. Buenas tardes, eskerrik asko etortzeagatik. No se entiende el negro sin el blanco, ni la oscuridad sin la luz. El olvido voluntario sobre personas a las que se les arrebató la vida de manera injusta e ilegítima acaba arrebatándoles la dignidad. Cuando la oscuridad se desarrolla durante tantas décadas en una comunidad como Navarra o en un pueblo como el nuestro, el olvido voluntario se convierte en una patología social que se llama desmemoria. Y en una sociedad democrática, libre y responsable, la desmemoria solo se cura con memoria, con verdad, justicia y reparación. Por eso estamos hoy aquí, para acabar con la desmemoria de varias de nuestras generaciones sobre unas familias que llegaron a Lodosa a repartir alegría e ilusión, y lo hicieron en las fechas más negras de nuestra historia. Más de 50 personas adultas y niños que formaban el Circo Anastasini y que se instaló aquí, en la plazuela. En los tiempos actuales, cuando nos queremos referir a aquellas cuestiones importantes que queremos evitar o ignorar a pesar de su tamaño y relevancia, decimos que tenemos un elefante en la habitación. El Circo Anastasini tenía su elefante, caballos, payasos y resto de artistas que una mañana desaparecieron, dejando en la plazuela la gran carpa montada, invadida de silencio y soledad. El llamado Circo de Lodosa ha sido hasta hoy nuestro elefante en la habitación. Son las víctimas de una violencia ilegítima e injusta a las que les debemos la verdad de lo que pasó, la justicia del reconocimiento popular al daño causado y la reparación de su dignidad y de nuestra propia deuda moral. Por eso estamos hoy aquí, porque se lo debíamos y porque se lo debemos. Nos enorgullece haber logrado que este vaya a ser lugar de memoria histórica. Quiero agradecer a la consejera Ana Hoyo que haya iniciado los trámites. Y viendo las gradas que representa la obra de Alberto Oderiz, nos imaginamos la ilusión de niños y niñas de Lodosa ante la llegada de aquel circo. También queremos recordar al lodosano del circo, Jaime Eduardo Gutiérrez Puig, que era hijo de Guillermo y Blanca, ambos artistas del circo, y al que dejaron nacer en nuestro pueblo un mes más tarde, resultando el legado vivo de aquella tragedia. El Ayuntamiento de Lodosa, los lodosanos y lodosanas, las familias, nos debíamos este acto de justicia y reparación. Por eso estamos hoy aquí. Porque Lodosa quiere ser lugar de paz y convivencia y proyectar nuestra mirada crítica y ética sobre aquel pasado que se dé la mano con nuestro presente y nuestro futuro.
Recordar al mismo tiempo a todas las personas a las que se arrebató la vida, poniendo en el mismo recuerdo a nuestros vecinos y vecinas con las familias asesinadas del circo Anastasini. Primero fue el terror, después y durante décadas se impuso el silencio, se pretendió el olvido, pero no lo lograron. Lodosa nunca ha podido olvidar a las 133 personas, hombres y mujeres, que fueron asesinadas por no pensar igual que el nuevo régimen que acababa de autoproclamarse. Por eso estamos hoy aquí. Fueron fusilados y humillados. 133 de nuestros vecinos y vecinas fueron asesinados. Por eso estamos hoy aquí. Porque esas vidas tienen que ser recordadas, porque el dolor de sus familias tiene que ser calmado, porque el único antídoto contra la desmemoria es la memoria. A lo largo de este acto estamos escuchando algunos fragmentos de la declaración institucional que aprobó el Ayuntamiento de Lodosa en 2013, con el que se condenaba la violencia y el terror de aquellos días. Un bando con el que se reconoció por primera vez de forma institucional en Lodosa a esas 133 personas. Una pregunta de aquel documento todavía resuena en nuestras memorias. ¿No somos capaces de seguir la estela de aquella sociedad civil lodosana que lo recuperó de las cunetas y fosas hace más de 30 años? Lo fuimos en 2013. Lo hemos sido desde entonces. Lo seguiremos siendo. Por eso estamos hoy aquí. En 1979 fueron recuperados y dignificados. En 2013 reconocidos y homenajeados. Hoy pasan de tener un espacio en nuestro recuerdo a tenerlo en nuestras calles. Nos enorgullece haber logrado que este vaya a ser desde hoy lugar de memoria histórica. Recordará a nuestros vecinos y vecinas cuyas vidas fueron cruelmente arrebatadas, pero también a las personas que formaban parte del circo Anastasini. Viendo las gradas que representaba la obra de Alberto Dériz, nos imaginamos la ilusión de niños y niñas de Lodosa ante la llegada de aquel circo, la sorpresa de las personas mayores por ver un elefante, los otros animales, la carpa, las y los artistas. ¿Qué pasó con aquellas personas? Es otro de los debes con la memoria democrática de nuestra localidad, que poco a poco se va resolviendo. El Ayuntamiento de Lodosa, los lodosanos y lodosanas, las familias, nos debíamos este acto de justicia y reparación. Por eso estamos hoy aquí, porque nos debíamos memoria, nos debíamos luz sobre el capítulo más oscuro de nuestra historia reciente. Recordará a nuestros vecinos y vecinas, cuyas vidas fueron cruelmente arrebatadas. Estos son los debes de la memoria democrática de nuestra localidad que poco a poco se va resolviendo. Lana badaukagu, baina ezina ekinez egina. De nuevo vamos a volver a disfrutar de la música, ahora sí con el dúo formado por madre e hijo. sangre, de mi voz, de mi pueblo, de mi tierra, de mi sangre, de mi voz,